acerca de la vertiente hidrográfica del Perú. Cuando hablamos de la vertiente hidrográfica del Perú, vamos a hablar de tres vertientes. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Titicaca y la vertiente del Amazonas. Profesor, explícame mejor. Va a vertir, dónde van a desembocar, ¿no? Esas aguas que se originan en las cordilleras, ya que se originan, ¿no?, de esas montañas, cómo esas aguas pasan por un río, como se llama el Rímac, ¿no? Las cordilleras de Ticlio por ahí, y van yendo, algunos salen por aquí por Canta, pasan por lo que es Santa Eulalia, llegan al Rímac, y cómo desembocan, y dónde desembocan, y terminan en el Pacífico. Y como termina en el Pacífico, algunos otros ríos, por ejemplo, el de Tumbes, el de Ancash, ¿no? El que puede ser el río de aquí también que tenemos en Cañete, desembocan en el Pacífico. Entonces, en el Océano Pacífico. Por lo tanto, se llama vertiente del Pacífico. Aclarando, ¿no? Los otros ríos, por ejemplo, el río El Mantaro, el río Tambo, el Ucayali, ¿dónde desembocan? Digamos, en el río Amazonas. Ahí se junta. Y del Amazonas se va al Atlántico. Por eso es conocido como vertiente del Amazonas, porque desemboca en el Amazonas, o también es conocido vertiente del Atlántico, porque finalmente esos ríos van a llegar al Atlántico. Así, eso nombre tiene. Y otro profesor, el otro es la vertiente del Altiplano, o también llamado vertiente del Titicaca. ¿Qué quiere decir? Son ríos que se originan ahí por la meseta del Collao, en lo que es las cordilleras cerca del nudo de Vilcanota, y ya de esa cordillera, o sea, de esas montañas que están ahí, los ríos van y finalmente terminan, ¿ya?, en el lago Titicaca. Por lo tanto, se llama la vertiente, ¿ya?, del Titicaca porque desemboca ahí. Muy bien, vamos a ver entonces el día de hoy así a grandes rasgos, no vamos a detallar mucho por motivo de tiempo, pero vamos a ver estas vertientes. Y ahí con la pregunta lo vamos a ir trabajando. Profesor, entonces háblame de esta vertiente de las tres que me ha hablado, detállame un poco más. Muy bien, vamos ahí. Sí, la hidrografía peruana es sencilla. Sus aguas salvajes, ya a veces se reparten entre el Océano Pacífico, otras se van al Océano Atlántico por el Amazonas, otras se van digamos, desembocan en el lago Titicaca. Tanto es así que esta vertiente se van originando en las cordilleras, ¿no? Entonces, una de las más grandes, digamos, del río con mayor extensión, más largas, más extensas, de extensa en el sentido de ancho y en el sentido de largo, lo tenemos en el Perú. El Amazonas antes era el río más caudaloso y lo sigue siendo, ¿ya? Aclarando. Antes el Amazonas era el segundo río más largo, y ya no es el segundo río más largo, ahora es río, el río, digamos, el primer río, digamos, el río más largo y más caudaloso del mundo, ¿ya? Antes el río más largo era el Nilo, ahora está considerado el Amazonas, desde donde nace, ¿no? Desde donde nace, todo se va considerando con sus vertientes, entonces el Amazonas ha sido considerado el río más largo, ¿no? Mucho más largo que todavía que el Nilo, ¿ya? Aclarando eso. Entonces, esos son los últimos estudios que se nos ha ido proporcionando. Y parte de ese río lo tenemos que nace, ¿no? Desde Perú, lo tenemos también allá digamos que tiene la frontera, ¿no? Una parte con Colombia, ¿ya? Y pasa también por lo que es Brasil. Y sobre todo el Amazonas, el mayor extenso lo está en el Brasil, ¿no? En el territorio brasileño. Entonces, para nosotros es muy bueno decir, ¿no? Y aquí está el dato, es el más caudaloso y el más extenso del mundo, ¿ya? El río Amazonas, ¿no? Entonces, con estos datos importantes vamos a ir y vamos a ver acerca de lo que nosotros tenemos, ¿no?, en esa vertiente atlántica del Amazonas, aproximadamente 920 mil kilómetros cuadrados que va abarcando todo esto, lo que se conoce, ¿no?, como esa vertiente, ¿no? Entonces, asimismo, vamos viendo en la vertiente del Pacífico.
En la vertiente del Pacífico, que abarca en territorio aproximadamente 320.000 kilómetros cuadrados, los podemos ver, ¿no?, comprendidas en las cordilleras, que finalmente de las cordilleras de los Andes que nace va a irse al Océano Pacífico. Y alguna parte de la vertiente o bueno, de la cordillera de los Andes también va a lo que es la vertiente del Amazonas. Explícame un poco mejor, profesor. Y hasta ahora les explico un poco mejor. Vamos a ver aquí. No he tenido gráficos o ya, más adelante lo voy a hacer con gráficos, ¿ya? Ahí tengo unos gráficos más adelante. No sé, un momento. Un momento, he hecho paréntesis para ver. Profe, tengo una pregunta. Dime el Álvaro, ¿no? Y a ver, Álvaro, espera un momentito. Hay una pregunta de Álvaro. ¿Dónde estás? Álvaro. Ah, aquí estás, Álvaro. Álvaro, a ver, una pregunta, Álvaro. Que tengas. A ver, Álvaro, active tu audio. Dime, Álvaro, ¿alguna pregunta, hijo? Profesor, ¿usted sabe cuándo mide el río Amazonas? En el río Amazonas, en la actualidad, ahorita exacto los datos, dijo, no los tengo. Más ahí adelante los tengo, porque es un poco con números, ¿ya? Ya es, pero ha sido considerado para nosotros el río más extenso, o, digamos, en largo, y también es considerado el río más caudaloso. ¿Ya, hijo? Y ahorita te lo voy a decir, ahorita voy a... Ya, muchas gracias, profesor. Esa era mi pregunta. Y aquí tengo otra pregunta, dice, ¿no? ¿Qué página, no? Todavía no estamos en libro, ¿no? Página, disculpe, ver, ya, espera un momentito. Un momentito. Aquí lo vamos viendo. Ya, ahorita lo vemos, ¿eh? Ahorita lo vemos. Vean, cerramos esto y vamos viendo este punto. Continuamos. Entonces, viendo lo que vamos a tener en las distribuciones, lo tenemos de esta manera, ¿no? Esto es la cantidad de, digamos, de porcentaje que se tiene. O sea, hemos sacado un porcentaje del 100% de la vertiente hidrográfica del Perú. Entonces, el Pacífico tiene aproximadamente de toda esa cantidad de agua que estamos viendo, tiene aproximadamente el 1.7%. No. La vertiente del Pacífico del 100% tiene el 0.5%, o sea, la mitad del 1%, ¿no? Y la vertiente del Atlántico tiene la mayor cantidad de agua, el 97.8% tiene de cantidad de agua la vertiente del Atlántico. O sea, quiere decir que los ríos del Atlántico, la cantidad son bastante extensos. Sí, estoy hablando de la vertiente, solamente hablando del Perú, ¿eh? Porque hablar del Amazonas es hablar de otros, digamos, Perú, Brasil. No, estoy hablando del Amazonas que se encuentra, del Amazonas, el Ucayali, todos los ríos afluentes o los ríos, digamos, que son parte de la vertiente del Amazonas, ¿no? Entonces, aclarando ese punto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da. Entonces, la mayor cantidad de agua, ¿se han dado cuenta dónde está? Está en los ríos del Atlántico. El Pacífico tiene poco, el Titicaca menos, no mínimo, y mira la gran cantidad que tiene el Atlántico. Eso deben ser ríos bastantes, grandes, extensos, caudalosos, sí, y lo son, ¿no? Lo vamos a ver. Muy bien, profesor, explícame un poquito más. Entonces, en esta vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿ya? Se considera porque es un tipo irregular. Explícame un poco, profesor, de eso. Se sobreentiende que cuando vemos aquí, por ejemplo, los ríos, aquí vemos una gran cadena de, digamos, de las cordilleras, vamos a asumir, estas son las cordilleras de los Andes. En esta cordillera de los Andes, se sobreentiende que están bien elevados, esta parte que ven marca, están bien elevados, son los cerros, ¿ya? Están elevados estas montañas. Entonces, de una montaña elevada se sobreentiende que la parte de aquí del cerro, las aguas se vienen para este lado y la otra parte de la montaña se van para el otro lado. O sea, es imposible que un agua que está para este lado vaya a cruzar un cerro, ¿no? Un poco difícil. Entonces, los ríos se van para el océano Atlántico por el río Amazonas. Entonces ahí vemos, ¿no? Explícame un poco mejor, profesor. Explícame mejor. Entonces, cuando dice irregular en el caso de la vertiente del Pacífico, significa que estas aguas que vienen acá, hay temporadas que están bien caudalosos y hay temporadas que están a punto de secarse. Y hay temporadas donde aparecen algunos ríos y hay temporadas donde desaparecen.
algunos sí, solamente disminuyen. Por ejemplo, nosotros vemos el Rímac vemos, ¿no? El tiempo de enero, febrero, ya de diciembre ya le empieza su caudal, ¿no? Ya estos tiempos que va a empezar ya mucho más, creo que desde septiembre, octubre ya empieza mucho más su caudal, de tal manera que cuando llueve más en la sierra, te das cuenta ahí por Ticlio, todo lo que llueve un poquito más incluso, lugares vemos como el caudal se eleva bastante de este río, del río Rímac. Ya voy a trabajar con este río porque es el río que más cercano creo que todos conocemos, ¿no? O al menos espero que conozcan. Entonces, tenemos esa ayuda que nos da. Entonces, quiere decir que baja su caudal, sube su caudal. A eso significa irregular. Entonces, ¿el clima influye? Claro que sí. Cuando las lluvias se dan, dice, ya allá en la zona andina, explico esta parte que hay lluvias en verano. ¿Qué quiere decir? ¿Hay lluvias en verano? Sí. Mientras que aquí, por ejemplo, nosotros, en el meses de enero, febrero, a veces estamos bastante calor. En la parte ya de la sierra, empieza, en la zona andina, empieza la lluvia bastante fuerte. Entonces, allí bastante fuerte, mientras que acá estamos bastante crisis a veces de calor, entonces el caudal se eleva. ¿Cómo se eleva el caudal? Por las lluvias que están en la parte sierra, ¿no? Entonces el caudal que da, por eso las inundaciones y otras más, ya que se han ido dando, ¿no? Entonces creo que hace 3 años atrás, hubo incluso la suspensión de clases en el mes de enero, en el mes de marzo, ¿no? Por el tema del, que posiblemente esto del caudal y todo lo demás. Entonces eso significa eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir viendo entonces todo esto de las cuencas que se dan en este lado, todos llegan al océano Pacífico, por lo tanto se considera la vertiente del Pacífico, ¿ya? Viene un punto. Si pasamos todavía algunos puntos tal vez a ver de esta vertiente, nosotros tendríamos que hacer la aclaración en este punto de aquí, viendo acerca de la cordillera. Ahora, ¿cómo son sus aguas? Sus aguas son frías, porque ¿por qué son frías? Si en el mes se entiende que aquí estamos bastante calor. El agua fría porque en otra manera, donde nace es en las cordilleras o en la cordillera andina, ¿no? Por eso es que nace de la zona cordillera de la parte sierra a la parte de la costa, ¿no? Y pasa por la costa para finalmente tener va a desembocar en el Océano Pacífico, ¿ya? Muy bien, aquí por favor vamos a hacer tal vez algunos puntos importantes para ir remarcando con nuestras imágenes y vamos a ver acerca de la vertiente del, de esto del Pacífico con sus ríos más caudalosos. ¿Cuáles son los ríos más caudalosos que se dan, no? Entonces podemos encontrar el río Santa. Esos son los ríos, digamos, de los ríos más caudalosos que encontramos, ¿no? El río Santa, encontramos el Rímac también, ¿no? Encontramos algunos ríos que se nos van dando. Ahora, algunos ríos, como en el caso del río Majes, ayuda mucho a la producción del arroz, como en el caso del río Fortaleza, que ayuda mucho digamos, al azúcar, la producción de azúcar, ¿ya? Entonces, así podemos ir viendo, ¿no? Y podemos ir viendo que aquí hay ríos que también se filtran, ¿ya? Podemos ver ríos también que han abarcado, ya que digamos abarcan se han considerado binacional porque no tienen su nacimiento en el Ecuador, tanto el Tumbes y el Sarumía. Entonces abarcan casi dos países, ¿no? Pero su desembocamiento pasa por Tumbes y finalmente termina en el Pacífico. Entonces, hemos ido viendo algunos tal vez ríos. ¿Qué más nos podemos ver con estos ríos? Hay ríos como por ejemplo el río Rima, ¿ya? Hay otros ríos que van a aportar a la eléctrica. O sea, quiere decir que de estos ríos también se ha podido ver lo que aportan, lo que es la electricidad. También aportan, claro que también aportan, ¿no? Digamos, no solamente a la parte de la producción de arroz, café, no, producción, perdón, café no hay, arroz, azúcar y otros tubérculos que se han podido dar, ¿no? Que también se han dado otros más. Entonces, eso es lo que se vemos en la vertiente del Pacífico. Pasando un poco más a la vertiente hidrográfica del Titicaca, que vamos a ver en el segundo punto, entonces vamos a ver algunos
elementos importantes en esto de la vertiente del Titicaca. En la vertiente del Titicaca vamos a centrarnos bastante en este punto. Esto es más sencillo. ¿Por qué? Porque en cierta manera ves cómo estas montañas están de manera circular, ¿no? De tal manera que no permiten de que salga para ningún otro lugar, salvo que hay una pequeña parte donde va a salir, digamos, se va a desembocar. No sé, ¿qué quiere decir, profesor? Explícame un poco mejor. Quiere decir que hay ríos que nacen, su recorrido es corto, esa es una de las características, ya sus recorridos son cortos, es bastante pendiente, ya, de tal manera que también sus recorridos son rápidos y no se puede navegar, no son navegables. Profesor, ¿y las vertientes del Pacífico son navegables? No, tampoco. Ya, tal vez para turismo, algunos puntos que lo han podido ver, pero no, navegables no, es peligroso. Mucho más peligroso todavía son estas de la vertiente del Titicaca, porque como es su pendiente, es el recorrido corto, entonces tiene una velocidad. ¿Ya? Estos sí son totalmente fríos. ¿Ya? Su recorrido es netamente andino. En el caso del otro de la vertiente del Pacífico nace en los Andes y pasa por la costa y termina en el Pacífico. Eso no, este termina en el lago Titicaca, ¿no? Todos terminan en el agua, esto es como el río va, estos son ríos, por favor, ¿ya? Significando, entonces terminan en el lago Titicaca. Entonces las cordilleras volcánicas, de la cordillera del Carabaya, ¿ya? Entonces van a ir sus recorridos. Entonces las lluvias que se van dando, todo eso hace, ¿ya?, que finalmente tengan un recorrido, digamos, se formen los ríos y tengan ese recorrido corto y terminen en el lago Titicaca, ¿no? Muy bien. Pasando este elemento, entonces vamos a ver algunos de estos ríos que se mencionan. No son muchos, ¿ya? Aquí hay pocos ríos que hay. Entonces, estos ríos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el Suches, el Ramis, el Coata, el Ilave, ¿ya? Entonces, hasta aquí explico con estos cuatro, y habéis uno más que se suma. Menos el desaguadero lo dejo al final. Con estos ríos son ríos que nacen, ya, digamos, en esas cordilleras, y finalmente estos van a terminar, ¿no? Aportando parte de la meseta del Collao, van a terminar aportando una parte en la ganadería, van a terminar aportando también la parte un poco en lo que es ahí en los pequeños cultivos que hay, pero en su gran mayoría se considera que tiene un recorrido corto. Ahora, estos desembocan en el lago Titicaca. Profesor, ¿y qué pasa con el lago del río del Desaguadero? El desaguadero no desemboca. El desaguadero más bien es el río que sale desde el lago Titicaca hasta otro lago que se llama el lago Popó, que se encuentra allá en Bolivia, ¿ya? Por eso se dice, no, es un río efluente, ¿no? Efluye, sale, más bien sale agua de ahí. Entonces, ¿también hay un río? Sí. Entonces, es el desaguadero, ¿ya? ¿Aún se estudia? Sí, ¿no? Porque obviamente es río y también se le considera parte de esto, ¿no? Parte de este estudio. Por eso al desaguadero lo dejé al final, ¿ya? Entonces, es el único efluente, por eso, ¿no? Es un río que sale. Entonces, ¿cuál es, profesor? Entonces, volvemos a nuestro gráfico. Entonces, en nuestro gráfico podríamos ver de la siguiente manera. Aquí, ¿no? Los otros ríos como el Ramis, el Coata, todos los demás ríos, y hay un río que va saliendo. Vamos a suponer que, a ver, ¿cuál de lo ponemos? Ya, aquí, como está más bajo, vamos a tratar de ponerle este, ¿ya? Este de acá. Todos los demás ríos llegan al Amazonas, ¿ya? Llegan al Amazonas. Perdón, al lago Titicaca, llegan al Titicaca. Uno de vez. ¿Vemos cómo llega, no? Voy a hacer aquí cómo llegan al Titicaca, mira, van llegando unos. Pero hay un río que es el río Desaguadero y es el que sale. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí vemos entonces el río Desaguadero. Profesor, hasta ahí más o menos a grosso modo estamos viendo, no estamos detallando. Pero vamos a tener tiempo todavía, después que se termina, vamos a volver a ingresar para preguntas y todo lo demás, ¿ya? Y aquí vemos cómo se van, ¿no? El lago Titicaca, ¿ya? Las cordilleras que sobreentiende que están alrededor, ¿ya? El río Ramis, el río Coata, ¿ya? Vamos a encontrar el Ilave, el Suches, ¿ya? Entonces son ríos que van desembocando, ya de un recorrido corto, ¿ya?
y encontramos un río que sale, ya va a salir, ¿no? Sale. ¿De dónde sale? Del Titicaca, o sea, va a salir el río. Ese río que sale se le llama el desaguadero, ¿ya? Sale de ahí, fluye y finalmente va a terminar en el lago Popó, así se conoce ese lago, ¿no? El lago Popó que se encuentra es donde desemboca ya el río Desaguadero. Está en Bolivia. Muy bien. Pasamos esto de aquí y vamos a entrar ahora en la vertiente del Amazonas o también llamado vertiente digamos, del Atlántico. Y profesor, ¿cómo me dijiste que se llamaba la vertiente del Titicaca? También llamado vertiente del altiplano. Ese es en el otro caso, ¿no? Del altiplano o vertiente del Titicaca. En este caso, vamos a hablar acerca de la vertiente del Amazonas o también llamado, ¿ya? Vertiente del Amazonas o también llamado lo que se conoce como la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿ya? Amazonas o Atlántico. En este caso vamos a ir viendo cómo se van presentando, ¿no? Algunos elementos y de ahí vamos sacando características. Si por lado ya vemos los nudos que encontramos, en este caso todo lo que es parte del nudo de Pasco, ya la parte más sur tener el nudo de Vilcanota. Entonces vamos viendo algunos puntos importantes. Estos ríos que nacen entre los nudos de Pasco y el nudo de Vilcanota, estos ríos sí son navegables cuando ya llegan a la parte, claro, inicialmente tal vez cuando nacen todavía estos nudos, ahí no son navegables, pero cuando ya llegan más o menos lo que es la parte del río Tambo, el río Urubamba, el río N, el río Ucayali, el río Marañón, cuando ya tiene más caudal, ¿ya? Esos ríos que finalmente van a llegar al Amazonas, todos estos ríos ya son navegables, ya tiene, entonces quiere decir que se van uniendo ríos. Ante esa unión, obviamente, son bastante caudalosos, ¿no? Inicialmente, como inician pequeños, pequeños y finalmente se vuelven muy caudalosos. Tanto es así, ¿ya? Que estos van a aportar mucho, como tiene bastante caudal, aportan mucho a lo que es el potencial hidroeléctrico. ¿Ya? Entonces, con esa cantidad de agua que se ha podido hacer estudio, entonces se da lo que es ya las plantas hidroeléctricas, aportan en energía bastante. Asimismo, podemos ver que estos ríos navegables, ¿ya? Son digamos, en su mayoría estos ríos, los más grandes sobre todo, son de régimen regular. Profesor, explícame cómo regular. O sea, quiere decir que haya en la sierra lluvia, no lluvia, estos ríos casi todo el tiempo tienen un caudal bastante extenso, tienen un buen caudal, ¿no? Entonces, como tienen buen caudal, digamos, porque muchos ríos van a juntarse, entonces de tal manera que no afecta mucho, ¿no? Su caudal. Por eso se considera, no caudal es la cantidad de agua, entonces se considera su régimen regular. ¿Qué más, pues, qué más podemos ver con referente a estos ríos? Estos ríos, que vamos a ver un momento, vemos, ¿no? Cómo estos ríos llegan, salen, ¿no? Vemos ahí, y finalmente todos se van y todos desembocan en el Amazonas, ¿ya? Entonces, eso es lo que está viendo, ¿no? Todos desembocan en el Amazonas. Y del Amazonas recién se van a lo que es al Atlántico. Ahora, algunos ríos importantes que nos presentamos, uy, bastante. Aquí hay una lista, tanto la vertiente del Pacífico también hay bastante. Pero algunos importantes que vamos a ver son estas, ¿no? Por ejemplo, el río Pachitea, su recorrido desde Huánuco y de ahí va lo que va a ser el Amazonas. Otro río, por ejemplo, el río Mayo, ¿ya? Que va a terminar en el Guayaga. El río N, formado por el Mantaro y el Apurímac, se unen dos ríos para formar el N. Después del N se forma el N con el río Perení y va a formar el río Tambo. De ahí el río Tambo se une con el Urubamba, forma el Ucayali y así van formándose, ¿no? Ríos cada vez más grandes. Entonces uno ve, dice, ¿no? Entonces el Mantaro y el Apurímac es pequeño, sí. El N ya es más grande, ¿no? Porque la unión de dos ríos. Entonces el N se une con el río Perení, entonces el Tambo es más grande todavía. De ahí se une el Tambo con el Urubamba, dos ríos grandes, entonces mucho más grande todavía va a ser el Ucayali, ¿no? Y el Ucayali va a terminar en el Amazonas. Entonces así podemos ir viendo
algunos puntos, por ejemplo, los que van aportando, ¿no? Como el Guayá que recorre San Martín ya por el norte y lo que es el caso del río Marañón. Entonces, así empezamos a ver muchos aspectos y muchos elementos que vamos viendo nosotros que nos van ayudando, ¿no? A entender todos estos puntos de las vertientes hidrográficas, ¿ya? En este caso, de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? Del Amazonas. Entonces, viendo, las vertientes del Pacífico, que lo tenemos por este lado, las vertientes del Titicaca, que lo tenemos este lado, y las vertientes del Amazonas, que lo tenemos en este lado. Ahora, profesor, mira, ¿cómo estás viendo? Estas líneas que ustedes ven aquí, estas pequeñas líneas, son ríos, ¿ya? Vamos a acercarnos en esta parte, ya son ríos, todo esto de aquí son ríos, ¿no? Son ríos que se van yendo. Si nosotros llegáramos a ver la parte de Lima, no, no se acerca, me parece que no quiere acercar tampoco, ¿ya? A ver, no, ya no se nota ya cuando lo acerco. Ahí viene el detalle. ¿Ya? No quiere ya no se notan las letras, ¿no? Entonces, viendo estos puntos, nosotros podemos ver, ¿ya? Podemos ver cada línea. Sí deben lograr ver las líneas pequeñas. Las líneas pequeñas sí. Estas líneas pequeñas que ven son ríos, ¿ya? Que van a desembocar en el Pacífico. En este caso de aquí, de las cordilleras que vemos acá, de estas cordilleras, pintado de marrón, de estas cordilleras, ya no tienen una salida para este lado. Entonces, de tal manera que su recorrido lo hacen corto y terminan en el lago Titicaca. Y del otro lado, desde incluso la parte casi de Apurímac, hay una parte que nace ya, la parte de Cusco, ¿no? Hay una parte que sale de Madre de Dios, de Huancayo, de Pasco, todo. Muchos de esos ríos terminan, ¿ya? Van a terminar, ¿no? En el océano Atlántico, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Ya vemos todo lo que se están dando, ¿no? Entonces ve, ¿no? Cuando ustedes van, por ejemplo, aquí de viaje, van a encontrarse un lugar llamado Oroya, esos ríos que nacen a la altura de Huancavelica pasan por Huancayo, ya en la parte de Jauja, pasan por la Oroya, ya después pasan para la selva central. Entonces ese río Mantaro también va a terminar en el océano digamos, Atlántico, no en el Pacífico, en el Atlántico, ¿ya? Y entonces empezamos a ver recibe. ¿Ya? Entonces, esos son, digamos, de manera gráfica, sencilla, práctica, acerca de las vertientes hidrográficas que estamos viendo. Profesor, ahora, todavía tenemos un minuto.